cómo esto le ha ayudado a ella ahora tener herramientas, inclusive para ayudar a otras personas. Bueno, yo les quiero compartir además algo así, una capsulita de Fanny del Cid. Yo nací aquí en Panamá, me crié en una zona roja, cerca del Chorrillo, Patio Pinel. Había muchas limitaciones económicas en mi casa. Crecí escuchando, no hay plata para esto, que nos cortaran el agua, la luz, desayunar Kool-Aid, que no sé si todos lo conocen, pero es una cosa que no tiene nada nutricional, es una chicha ahí, agua pintada. Y eso sirvió como algo que me motivó a mí a decir, espera, esto que yo estoy viviendo no es para mí. Hay algo aquí que tengo que cambiar. Y definitivamente hoy entiendo que eso tuvo un propósito. Si yo no hubiera vivido eso, no hubiera entendido cómo uno puede literalmente crecer en un ambiente con todo el entorno de escasez, mentalidad de pobreza y no ser consciente. Gracias a Dios, yo no sé, algo había ahí que me hizo a mí consciente de. Y hay una frase que la utilizo muchísimo, pero muchísimo en mi vida, que es ser más hacer para luego tener. El ser humano quiere saltarse el ser y hacer y quiere tener rápido. Todos queremos tener. ¿Cuántos en algún momento hemos dicho, cuando yo tenga, yo seré más bondadosa? Cuando yo gane más, ahí yo podré donar. Cuando yo tenga el carro, ahí podré pasear. O sea, siempre estamos condicionando el tener. Nos enfocamos en tener. Y cuando juzgamos a alguien, lo estamos juzgando ¿por qué? Por lo que tiene, por lo que se le ve. Pero cuando ya estamos en la convivencia, ¿qué pesa más? El ser, el hacer, o no, los que están casados, los que están casadas. El paquetito, así como nos dice Cristel, compramos el paquetito, lo aceptamos, ¿no? Como lo vimos físicamente. Pero cuando ya estamos en la convivencia y vemos cómo es la mentalidad de esa persona y cómo es el comportamiento, ahí pesó más a que si tenía un super carro, el super salario, ¿sí o no? ¿Y por qué yo digo finanzas holísticas? ¿Ese término qué es? Lo holístico integra cuerpo, mente, espíritu. Es un todo. Y para nosotros tener una mentalidad de abundancia, tenemos que trabajarlo, reconciliarme con el dinero. ¿Cuál es mi pensamiento? Y ahí es donde nos vamos a las raíces, ¿ok? ¿Por qué a las raíces? Cuando nosotros vemos un árbol, que le vemos el fruto, se ve tan deliciosa esa manzana o el mango, porque acá no vemos manzana, ¿no? Okay. Vamos a tropicalizarnos. El mango aquí en Panamá, vemos ese mango y nos encanta la fruta, pero para que esa fruta esté así, debe tener muy buenas raíces ese árbol. Nosotros somos exactamente igual. Cuando yo tengo un resultado financiero, eso depende de mis raíces. De pronto me enfoco en que quiero más dinero, pero yo no estoy cambiando el cómo yo pienso con el dinero, cómo es mi sentimiento con el dinero. Y por eso me tengo que enfocar en las raíces, porque si no, adivina qué, los frutos van a seguir siendo exactamente igual. Y para eso les tenemos una dinámica. Va a ser súper sencillo. Uno, ¿cómo yo voy identificando cómo son mis raíces en cuanto al dinero? Uno, pregúntate, ¿qué es eso que estabas escuchando? ¿Qué escuchaste cuando eras un niño, cuando eras una niña, sobre el dinero? El dinero ¿Qué no fue? crece en los árboles. El dinero no crece en los árboles. ¿Qué más? Ya lo dijo Celia una. Arrópese hasta donde la manta le dé. ¿Ustedes la escucharon? ¿Vivíamos en la misma casa? No, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Por qué es tan popular eso? O de pronto escuchábamos que si algún vecino prosperaba, cuidado que se metió en algo raro, ¿no? ¿Verdad? Escuchamos eso, y eso, adivinen,
fue creando nuestras raíces en cuanto al dinero, y a eso se le denomina el termostato financiero. El termostato financiero lo forman tus creencias, lo forman tus vivencias, ¿ok? ¿Qué es lo que tú viviste en cuanto al dinero? ¿Cómo era el entorno familiar? ¿Se peleaba en casa por el dinero? ¿O era un tabú hablar de dinero? O sea, no se podía hablar de dinero. Eso era un tema de papá o mamá y allá entre ellos. Nadie más se tenía que enterar cómo estaba la situación. O cuando se hablaba de dinero, eso es un tema de tu papá. Y de pronto si eres mujer, creciste así, pensando, bueno, esto del dinero no tiene nada que ver conmigo, y a la hora que tú empiezas a generar ingresos, adivina qué, no sabes ni cómo administrarlo. El sentarte a hacer esta dinámica e identificar, eso te va a ayudar a conocer cómo están tus raíces en cuanto al dinero. Una vez tú identifiques eso, entonces ahí lo puedes trabajar. De menos no, porque si no has tomado la confianza, era papá, ¿ok? Y cada vez que le decían, mamá, quiero una paleta, dile a tu papá. Mamá, que queremos ir al cine. Todo era papá, todo lo que representaba gasto era papá. Esta persona crece y su creencia era que el hombre tenía que proveer, se tenía que encargar de eso. Y ella generaba ingresos. Sin embargo, él venía de un hogar en el que todo era mitad y mitad, 50-50. Nos sentamos, vemos cuánto ganas tú, cuánto gano yo, una sola bolsa, se dividen los gastos y cada uno se queda con lo mismo, el mismo disponible. Ninguno de los dos era que uno estaba mal o el otro estaba bien. Simplemente cada uno vino con una situación totalmente diferente, con una creencia que a veces la gente no habla de eso antes del matrimonio. Venían con una creencia muy diferente de cómo se administraba el dinero en casa, y eso fue un conflicto pero tan grande que no encontraban forma de superarlo, porque en su creencia ella decía, pero es que, o sea, ¿cómo él me va a preguntar a mí cuánto yo gano? Yo no tengo por qué decirle eso a él se tiene que encargar de los gastos de la casa. Y él decía, pero qué mujer tan inconsciente esta, que ella pretende que todo su ingreso va a ser para el salón de belleza. Pero solo era el simple hecho de que no se podían sentar a hablar de esto y entender de dónde venía la creencia de uno y de dónde venía la creencia de la otra persona. Entonces, hasta en eso, para poder hablar de dinero, hay que tener una relación sana con el dinero. Porque si yo en la niñez vi que eso provocaba problemas en casa, hablar de dinero se me da un dolor en el estómago y no quiero ni hablar. Y si menos aún sentarme a hacer un presupuesto. O sea, gano, gasto y ya yo veo cómo me arreglo al final de la quincena. O de pronto es, ¿y si yo me muero mañana? ¿Para quién yo le voy a guardar esa plata? Mejor yo me la gozo, ¿sí o no? Pero resulta que así viven muchos años y después al final no saben ni a dónde fue el dinero. Entonces, sentarte a establecer eso, tu patrón financiero, te va a dar esas herramientas para que después puedas ir cambiando eso. Y en cuanto a esas creencias, ¿cómo yo puedo ir trabajando mi relación con el dinero? Si yo identifiqué, por ejemplo, algún pensamiento limitante en cuanto al dinero, aceptarlo y decir, ok, esto yo sé que es porque lo escuché desde cuando yo estaba muy pequeño, pero esto no me pertenece a mí. No necesariamente todo lo que yo escuché, todo lo que yo vi en relación al dinero es cierto. Y empiezo a hacer declaraciones. ¿Y las declaraciones cómo se hacen? Primera persona, y hacerlo de una forma que yo me lo crea. Yo los invito a que todos los días dediquen unos minutitos, se paren frente al espejo y digan, yo soy próspera, yo soy próspero, soy un imán para el dinero fluye a mí de forma fácil, sencilla, constante, continua. Y vamos a ir rompiendo eso de que para ganarse el dinero hay que sudarla, trabajar duro, darle hasta las 1000. Porque si yo lo afirmo, eso es lo que, así va a ser como va a venir el dinero a mi vida. Y sí, al inicio puede que te sientas como raro o rara, pararte frente al espejo, a repetir algo. Les pongo un ejemplo, que yo diga,
soy próspera, soy millonaria en el espejo. Y puede que esté la loca de la casa, como yo le digo, la loca de la casa y te dice que sí. Y no te alcanza para el final de la semana. Porque puede que al inicio quiera venir a batallar contigo, esa loca de la casa, y hacerte decir, estás de ridícula aquí diciendo cosas frente al espejo cuando sabes que en tu cartera no hay esa plata. Pero primero hay que empezar a fingirlo. No importa que parezca loca o que parezca loco repitiendo eso. Por aquí alguien conoce a Anthony Robbins, ¿has escuchado de él? Bueno, yo les voy a contar algo de sus anécdotas que me encanta, me encanta. Anthony Robbins, para el que no lo conoce, es un conferencista muy famoso. Tuvo una vida bastante peculiar, le diría yo. De él aprendí, o sea, en una conferencia que escuché de él, yo dije, wow, qué gran aprendizaje, porque muchos de pronto dicen, no, lo que pasa es que mi mamá, por mi papá ser como fue, o sea, me tocó a mí, me tocaron los peores padres, me tocó difícil en la casa. Bueno, su mamá era una persona que tenía una adicción, no tenía una pareja estable y lo tomó él prácticamente como que si él fuera su pareja. Y ella recargaba sobre él mucha responsabilidad y ella no quería que él volara, porque como a ella la habían abandonado, ¿okay? Ella quería tener a su hijo allí, pues. Y él la pasó bastante difícil, pero él en esta conferencia decía que él no culpa a su mamá. Gracias a la mamá que tuvo, él es el hombre que es él. Porque eso precisamente forjó en él su carácter, su fortaleza, sus ganas de superación, de ayudar a otros y todo lo demás. Entonces, bendita mamá la que tuvo. Pero lo que le quería compartir de la anécdota de él es que él tenía un ritual. Ese es un hombre que cree mucho en los rituales. Y uno de sus rituales es que corría por la playa solo, iba gritando que tenía creo que era 1 millón o 10 millones, no recuerdo, en su cuenta. Tengo $1 millón en mi cuenta, tengo $1 millón en mi cuenta. ¿Ustedes se imaginan esto? O sea, vayan ustedes aquí a Veracruz a correr en plena mañana y que alguien los escuche y que esta